¿Me avisas si ves la pantalla que compartida? Sí, doctor, ya se ve la diapositiva. Muy bien. Muy bien. Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a abordar un tema que ya lo pueden ir deduciendo. Seguro que acá ya saben. Pero es importante porque de alguna manera vamos a ser muy útiles, empezando por la familia. El que menos de ustedes tendrá su mamá que están por los 40, 45 años, ¿no? Y tendrán también el que menos todavía su abuelita, paterna, materna, o ambas. De tal manera que espero que después de esta clase, de alguna manera, nos ubiquemos y brindemos todo nuestro apoyo para nuestra familia, a quien más amamos, ¿no? Quien no ama a su abuelita, quien no ama a su madre, y que puede estar cruzando con esta nosología tan importante. Y no lo hago para que las traten, sino lo hago para que las orienten, les informen de la mejor manera para que se tome esta etapa de la vida no como una enfermedad, ¿no? Sino es un estadio de transición más. Así como hemos pasado de la niñez a la juventud, de la juventud a la adultez, de la adultez que nos viene ya la vejez, pero este es un tránsito, especialmente en la mujer, es un tránsito, ¿no? Es una cosa muy progresiva, que nos da tiempo a que nosotros hagamos las más cariñosa y más amorosa, poderlas comprender. Y es aquí que estamos viendo a una señora, pues bueno, ¿no? El síntoma, diríamos, vedette, cuando empezamos este camino transicional de la etapa reproductiva a la no reproductiva, el síntoma por el que a las finales se ha tomado muy en cuenta esta que para unos se busca, que para otros son los sofocos, ¿no? La transpiración, los bochornos. La mayoría de las personas de esta etapa, de esta edad, que no tienen este tipo de síntomas, realmente ni enterados están de esta transición. Pero cuando vienen personas fuertes, por eso es que la ciencia médica se ha preocupado por esta etapa también de la vida, para mejorar ¿qué? La calidad de vida. Y todo empieza por este problema. Si no hubiese sofocos, mucha gente ni asistiría a ningún tipo de ayuda y apoyo, ¿no? Aparte de lo que son, bueno, la sintomatología ya desde el punto de vista del aspecto sexual. Muy bien, estamos hablando de la menopausia y climaterio. Entonces, como verán, es una transición, miren, no queremos que después de dar tanto fruto, todo verdecito, ¿no? Nos convirtamos, imagínense, en un terreno totalmente infértil, árido. Tiene que ser necesariamente así este cambio, ¿no? Si vamos a llegar a ello, pero que sea algo muy, muy progresivo, no podemos escapar, porque además de la menopausia en la mujer, se crean los efectos propios del envejecimiento que lo tenemos hombres y mujeres. Por lo tanto, evitemos llegar a esto de una manera tan brusca. Y miren, tanto así la ciencia médica se ha interesado en esto, que miren, ya un estudio de 1987, ¿no? Allianz Neurologist Farham ya habló sobre, ¿no? Desde 1967, entonces se publicó por Lobo en 1993, lo que se decía en el año 1887. Nosotros estábamos terminando la guerra con Chile, imagínense. Dice, los ovarios, luego de largos años de servicio, no tienen la habilidad de retirarse de manera graciosa en la edad mayor, por no decir en la edad ya no, de la menopausia, ¿no? Sino que se irritan, dicen los ovarios, y transmiten su irritación a los ganglios abdominales, entendiendo el sentido de que, como le dolía por las menstruaciones y qué sé yo,
dicen los ganglios abdominales, los que a su vez esta irritación la transmiten al cerebro, produciendo alteraciones en el tejido cerebral. Recuerden su cambio de carácter, insomnio, irritabilidad, depresión, ¿no? Todo ello que se manifiestan como nerviosismo extremo, le ponen aquí, o como un verdadero ataque de locura. No estaban tan lejos, ¿no? Respetando los conceptos de esa época, hasta la fecha, hay gente que malinterpreta los efectos de la menopausia, en este caso, de transición de climaterio, y llega a llamarlas incluso, hasta ya están locas, ¿no? Imagínense, y ya vamos a entender que esto es reflejo de algo. Entonces, menopausia, cese permanente, ¿no?, de la menstruación. En promedio aparece, ¿no?, el cese de esta menstruación a los 51 años de edad. La mujer vivirá un tercio de su vida tras la menopausia. Un tercio, imagínense. 20, hasta los 20 años, su juventud, hasta los 40, la adultez, y de los 40 hasta los 60 o más, ¿no?, en menopausia, 40, 45. La edad de la aparición puede estar genéticamente determinado, ¿no? Pero no está influido. Muchas veces creen que porque menstruo más antes se le va a retirar más antes. No tiene que ver nada con la raza, ni el nivel socioeconómico, ni el inicio de la menarquia, ni del número de ovulaciones. Pero sí, obviamente, se han encontrado factores tóxicos que pueden adelantar o afectar, ¿no?, que se presente la menopausia, como en fumadoras, pacientes que han recibido por algún motivo quimioterapia o incluso radioterapia, ¿no? Se entiende. Entonces, y los casos de insuficiencia ovárica prematura es aquella menopausia, ausencia de menstruación definitiva, ¿no?, en mujeres menores de 40 años, que se presenta más o menos en el 1%. La cual, esta menopausia, digamos, prematura o insuficiencia ovárica prematura, puede ser idiopática, de causa desconocida, asociada a expresiones tóxicas, alteraciones cromosómicas o trastornos inmunitarios. Entonces, ¿cuál es el acontecimiento fundamental? ¿Qué sucede? ¿Por qué esta falla del ovario? ¿Por qué no sigue produciendo los óvulos? Para que sigamos apreciando a una mujer toda entusiasta, con todas sus capacidades y con buena calidad de vida. Lo que pasa es que se habla de una insuficiencia ovárica, que si esto que hemos mencionado en el diapositiva anterior se presenta antes de los 40 años, pues hablamos de la falla prematura. En este caso, lo natural, ¿no?, se va a presentar insuficiencia ovárica. Veamos, miren, ya prácticamente ya está predestinado, casi es como un reloj biológico, ¿no? Número de ovocitos primarios en millones. Miren, a los 3, la máxima producción entre los 6 y los 7 meses de embarazo se producen como 7 millones de ovocitos primarios. Y a partir de esa fecha, antes de que la niña todavía nazca, porque el nacimiento está aquí, ya comienza a haber una etapa de pérdida de óvulos. De tal manera que al nacimiento llegan a 1 millón más o menos. A 1 millón de ovocitos primarios en el ovario, ¿no? A las 20 semanas, 7 millones, 20, 22, 24 semanas. Luego sigue disminuyendo. Y a la etapa de la menarquia, más o menos aquí, 10, 12 años, ya llega a 400,000. A los 35 años ya llega aquí. Ya hay una formación, ya comienza a una anormalidad en la formación de los gametos. Va declinando la fecundidad. Y más de los 40 años, obviamente ya va a estar relacionado con abortos espontáneos. Hasta en un 50% de las que se embarazan alrededor de esta edad. Entonces, miren cómo hay una, ¿no?, diríamos aquí una declinación importante, ¿no?, de la cantidad de folículos, en este caso de ovocitos primarios. Con su desarrollo se van a convertir ya en folículos de Graf y que van a dar origen después a la ovulación. Es importante que tomen en cuenta esta historia natural, diríamos, de la ovulación y cómo viene su deterioro. Entonces, hay una depresión de los folículos, a nivel del folículo, un mecanismo de apoptosis, una muerte ya programada, como les digo, es prácticamente un reloj biológico.
y él no responde, obviamente, este ovario a la LH. Responde a la FSH, también va a bajar la producción tanto de estrógeno como progesterona. El eje, ¿no?, hipotálamo, hipófiso, ovárico, permanece intacto durante la transición de la menopausia, antes de que se suspenda totalmente la regla y finalmente totalmente la ovulación. Hay un proceso que se llama transición a la menopausia, o sea, sigue funcionando el eje hipotálamo, ya no con la misma eficiencia. Por eso es que se sigue formando también FSH, aumenta y disminuye abruptamente. Se recuerda que su secreción es en pulsos, ¿no? Va aumentando, se siente bien cuando aumenta y baja. Cuando baja ya tiene ciertos problemas. Por eso que no es bueno en la perimenopausia hacer ningún estudio si es que queremos hacer a través de los valores del FSH, si ya está con más de 40 miliunidades por mililitro, por decirles, sus niveles de FSH, porque de repente ya está entrando en la menopausia, pero si le tomamos la muestra de sangre cuando está en el pico, ¿no?, va a tener 40, 60. Y si le tomamos en la fase más baja, va a estar por 20, por 5. Entonces, nos puede llevar a cierto grado de error en este aspecto. Entonces, es una etapa que se va adaptando. No son incrementos, si bien son pulsátiles, pero no que tengan tanta variabilidad. Entonces, cuando se produce esta atresia folicular, o se está hablando a nivel de la célula de la granulosa, en la producción pues baja de estrógenos, inhibina, y recuerdan, la hormona antimulleriana, ¿no es cierto? Fundamentalmente lo utilizan los que se dedican a la fertilidad, a ver la reserva de ovario, a ver cuántos óvulos tiene este ovario, ¿no? Para ver cómo se estimula, cómo ayudar a que la paciente sienta por problemas de infertilidad para tener una chance de embarazarse. También vemos que los andrógenos tienen una continua producción para activarse justamente el compartimiento estromal del ovario. Una aromatización periférica tanto por el ovario como por los andrógenos suprarrenales. Se siguen formando los andrógenos. Y en el tejido adiposo, de igual manera, es el sitio principal de aromatización, ¿no es cierto?, donde se van a formar a partir de la androstenediona, por aromatización, en el tejido graso, van a formar ¿qué? Estrona, que si bien es un estrógeno débil, es el más débil, pero igual, de alguna manera tiene receptores, ¿no?, digamos, focales nucleares, que pueden reaccionar a ese estímulo, por más débil que es el estrógeno, y actuar de alguna manera, como vamos a verlo. Entonces, miren, aquí cómo es el comportamiento en general, tanto de la folículo estimulante como de la luteinizante, ¿no? Progresivamente se van acercando, ¿no?, menos 4 años, 2 años, ya comienzan a ir subiendo los niveles de la folículo estimulante, junto también con la luteinizante, pero obviamente sube más la folículo estimulante. Como ven aquí, puede llegar, aquí está, ya empezó ya 40 unidades por mililitro, y en lo máximo puede llegar a 70, 80. De igual manera, la luteinizante. La folículo estimulante, 2, 3 años después de ya instaurada la menopausia, puede mantenerse casi el doble, triple de los niveles de la luteinizante. De igual manera, baja también, trabajando el número de folículos tanto en cantidad como en calidad, ya no reaccionan a la acción de la folículo estimulante, también se va la estrona como el estradiol. ¿Por qué hay más estrona que estradiol? Porque el estradiol, al pasar por el hígado, incluso se convierte en estrona. Entonces se convierte el estradiol en estrona. Los niveles de estradiol en promedio son de 10 en la posandropausia, de 10 a 20 picogramos por mililitro, y del estradiol, de 10 a 20 picogramos por mililitro, y de la estrona de 30 a 70 microgramos por mililitro, un poco más los niveles de estrona. Pero que a veces son inestables, que no se usa como para hacer un diagnóstico si la paciente está o no ya en menopausia.
Entonces, ¿qué pasa con esta atresia del sistema folicular en la célula granulosa? Como hemos dicho, la producción de estrógenos baja, la inhibina y la hormona antimülleriana. Por lo tanto, vamos a encontrar baja concentración de inhibina, la FSH se va a elevar como un signo principal de la menopausia. Por eso unos diagnósticos de una paciente que está por la edad de la menopausia y que tiene algunas de las manifestaciones, bochorno, saturación, cambio de carácter, ¿no? Le pedimos una FSH, ¿no? Y si ha dejado de menstruar más de un año, ella quiere saber, porque de repente está usando algún método anticonceptivo, ya quiere dejar de usarlo, porque si ya han dicho que ya después de eso ya no va a volver a menstruar, hacemos el dosaje y de alguna manera, si está sobre los 40 miliunidades por mililitro, entonces decimos, señora, ya está, en menopausia. Como la hormona mulleriana también está baja, ¿no es cierto? Que más o menos se correlaciona con los niveles de inhibina. En este caso, se le usa como marcador de la reserva ovárica y también indica si está baja, también que la paciente está en menopausia. Entonces, ¿qué pasa en los últimos años reproductivos? ¿Qué estamos hablando? Últimos años. Aquí están cerca a que ya se presente la ausencia de la menstruación. Para esto, estos últimos años reproductivos ya es parte de lo que nosotros consideramos el climaterio, que es la fase de transición entre la madurez reproductiva, ¿no? Cuando tenía los hijos, su menstruación, ciclos normales, regulares, y la pérdida gradual de la función ovárica. Y esta pérdida gradual de la función ovárica puede durar 20 años, 10 años antes y 10 años después ya presentada en promedio la menstruación. Entonces, ¿qué pasa en la transición menopáusica? En este camino hasta que se suspenda definitivamente la menstruación. Hay concentraciones, como mucho en el cuadro, ya el FSH se comienza a elevar. Hay variaciones en el ciclo, si se ve, se va elevando, pero también con múltiples fluctuaciones en sus niveles, en esas pulsátiles, que es la FSH. Comienza con la variación también en la duración del ciclo menstrual. Muchas personas dicen que a veces 2 meses sí, 3 meses no, y está entre 44, 45, 43 años, pero sigue menstruando. Tenemos que esperar por lo menos, ¿cuánto? 1 año después de su última regla, ¿no? Para decir a la señora que ya está ya en menopausia. Mientras tanto, toda esa etapa, incluso después de suspendida la regla, va a constituir lo que decimos el climaterio, esta fase transicional. Y la posmenopausia es todo aquel periodo tras la última menstruación que más o menos nos ubica, ¿no? Cuando los climaterios es todo, que puede empezar incluso desde los ya 35 años, porque la mujer ya comienza a ir perdiendo ya calcio, ¿no? Mientras tanto, y conforme se va acercando más a la menopausia, ya se van apareciendo más signos y síntomas que vamos a ir en el transcurso de la exposición mencionándolos y abordándolos. Toda una etapa. Entonces, el climaterio que comprende transición a la menopausia y la posmenopausia. Todo lo que corresponde después de haberse ya ausentado totalmente la menstruación. Y la perimenopausia, en todo lo que está alrededor antes de que deje de menstruar, ¿no? Años antes, como años después, pero en este caso, hasta 1 año después de la última regla. Ahí queda la perimenopausia. El resto continúa siendo posmenopausia. ¿Qué consecuencias fisiopatológicas trae estos cambios conforme se va presentando esta falla ovárica a nivel glomerular? Esterilidad, obviamente, va fallando, la consecuencia va a ser, van a desaparecer los óvulos, y si no hay óvulos, no va a haber, pues, gestación. La ovulación, también esta ovulación va a ser también irregular, 1 mes sí, meses no. O sea, hay un cese de la producción, ¿no?, de la progesterona, porque si no hay ovulación, no hay el pico de la luteinizante y por lo tanto no va a haber quien impulse la formación del cuerpo lúteo. Mientras tanto, ¿qué se va a seguir acumulando? El estrógeno, ¿no es cierto?, en estas etapas, en este periodo de transición. Y es así que va a incrementar el riesgo de que, si va a actuar, va a producir el estrógeno, va a producir proliferación en la primera fase, que ya no hay fases, ¿no? Ya no hay ovulación, por lo tanto, durante el mes, 2 meses, 3 meses, proliferación del endometrio, por decirles, hiperplasia, y probablemente se puede asociar con cáncer endometrial.
De igual manera, este influjo tan fuerte de estrógenos podría también determinar una adenosis mamaria, que puede ser un factor predisponente, un factor de riesgo, más que nada, para el cáncer. Pero la adenosis en sí no es una lesión degenerativa, ¿no es cierto? También, progresivamente, al final va a terminar con la baja de estrógenos, más suprarrenal que desde el punto de vista ovárico. Y aquí, esta baja va a ser mantenida a las finales por la formación de estrona, que hemos dicho, aromatización periférica a nivel de la grasa. Disminución de la concentración también de andrógenos, también el ovario produce andrógenos, ¿no? Aquí, ¿cuáles son los que van a bajar? Tanto testosterona, androstenediona y la dihidroepiandrosterona, que también son fuentes para la formación de estrógeno, ¿no? Tiene una vía metabólica que puede originar a través de testosterona convertirse en estrógeno. Muy bien. Aquí vean las imágenes. Aquí los ovarios con sus folículos en la edad reproductiva, todo bien. Podemos contarlos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por aquí, y que hay por el estilo. Y miren, cuando ya no hay óvulos, uno que otro, como una masa homogénea isocogénica. Y finalmente, si más o menos han visto y han tenido su curso de rayos X, ecografía, también aquí el útero, y miren cómo la hiperplasia endometrial, mira cómo se forma este endometrio. Este es puro influjo estrogénico. Pues llamo hiperplasia endometrial. Síntomas, vecinos, con relación al climaterio, o esta etapa que les estamos mencionando, que puede durar, dijimos, 20 años. La paciente, la persona, pues, irritabilidad, fatiga, depresión, cefalea, olvido de las cosas, insomnio, hasta ganancia de peso. Por esa redistribución vamos a ver cómo se distribuye la grasa a posmenopausia. Palpitaciones, crisis de llanto, estreñimiento, disuria, colaquiuria, disminución de la libido. Imagínense con toda esta sintomatología la paciente, y coincide con qué. Si vemos el aspecto familiar, su entorno, el más inmediato, ya pues también su hijito o la hijita tiene pues sus 20, 22, 24 años, depende de cuándo ha sido su parto, su embarazo de la paciente que está en la perimenopausia, y todavía le viene con que se quiere casar, o que ya no quiere seguir estudiando medicina, o que ya, bueno, ¿no? Ya pues ya se casó, imagínense, o lo presenta a él o a ella y no le gusta a la mamá porque está con todas estas en su cabecita, con todas estas manifestaciones, más uno más de la persona que más ama y más quiere, debe ser una bomba terrible, ¿no? De resistir. Por eso les digo, es muy importante entender que los pacientes están en la perimenopausia, porque unas personas van a tener mayor sintomatología que otras. Más si desde antes de estar en la mitad de la menopausia ya tienen cierta tendencia a la depresión, cierta tendencia a sí, pues, obsesivas o de depresión, un carácter muy, entre comillas, con mucha labilidad emocional, esto se acentúa. Igualmente está asociado con síndrome premenstrual, ¿no? Situaciones dolorosas, sensación de hinchazón, mamas turgentes, se presentan tampoco un 27%. Claro, si estamos viendo que no hay ovulación y se acumula el estrógeno, como vimos en la diapositiva anterior, hemos visto cómo se engrosece el endometrio, pues ha puesto este tipo de sintomatología. Hasta un sangrado uterino irregular, claro, 1 mes, 2 meses menstruar un poquito, otros días todo el mes estaban sangrando, porque es todo pues un desequilibrio hormonal. Obviamente, si no hay ovulación, van a formarse más quistes foliculares, no quistes de otra etiología, quistes foliculares. La hiperplasia endometrial mencionada, incremento con adenosis mamaria. Entonces, en esta etapa pues es importante descartar que no hay una neoplasia uterina, porque si vemos, si tiene endometrio proliferativo, es porque está, pues como no menstrua, entonces, pero no, de todas maneras, en esos casos, sería bueno un estudio, ¿no?
y hacer un legrado uterino. ¿Confirmamos que es un endometrio proliferativo? Ah, bueno, perfecto. Lo que tal si por eso nos añade algún fenómeno mitogénico. De igual manera, mamografía. Miren, estamos hablando de adenosis mamaria, que también da dolor. Cuidadito, no nos vaya a enmascarar otro cuadro. Ecografía para confirmar y aparte los ovarios, vamos a ir viendo con qué dificultad los vamos a encontrar, ¿no? De repente ya no vamos a encontrar ningún óvulo. Como también alguna biopsia a las finales por aspiración en tumores de mama. Esto puede ser la conducta frente a toda esa sintomatología que podríamos ayudar a nuestras pacientes. Las consecuencias de la deficiencia de estrógenos, ¿cuáles son? ¿No? Es difícil diferenciar si es por estrógenos o es por el envejecimiento. Van a ir unidos, ¿no? En forma variable, porque tiene que ver mucho con esto de la edad. Por lo tanto, hay estudios que, bueno, para identificarlos, cuándo depende de uno, cuándo de otro, se ha hecho pues, estudios en mujeres que tienen insuficiencia ovárica prematura, ¿no? Se les ha dado estrógenos y se han mejorado muy bien. Porque si de estrógenos si no mejoran, dice que la paciente no tiene menos de 40, sino tiene más de repente. Una manera de diferenciar, pero obviamente van de la mano, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los problemas principales que pueden afectar la salud de la mujer cuando está en esta etapa? En general, síntomas vasomotores, atrofia urogenital, la famosa cistitis, las infecciones urinarias a repetición, que muchas veces no son infecciones, todo porque tiene disuria, algo de teneso, de cical, dolor, ya pensamos que es infección urinaria y ya estamos dando algún quimioterápico. La osteoporosis, enfermedad cardiovascular, disminución cognitiva y trastornos también puede haber en la esfera sexual, ¿no? Por lo tanto, los síntomas un poco más agudos y presentes, como van pasando los años, ya podemos enfrentar a osteoporosis y la enfermedad cardiovascular en general, junto con esta disminución en la concentración. Y finalmente también trastornos sexuales que también pueden ser asociados, ya sea síntomas vasomotores como atrofia urogenital. Vamos a ver. ¿No? Igualitas, ¿no? Cómo se va pasando el tiempo. Cuando menos pensamos, estamos de bajadita. Pero no por eso dejamos de tener calidad de vida. Creo que la veo más feliz aquí a la abuelita que a los demás, ¿no? No sé si les impacta lo mismo. Parece así. Por lo menos se les boza una pequeña sonrisa linda a ella. Síntomas vasomotores, entonces. Hablamos de los bochornos y la sudoración, transpiración, especialmente nocturna, ¿no? Miren, no es tampoco, 15 al 75% de las mujeres perimenopáusicas lo van presentando, estos bochornos. Y eso puede durar de 1 a 2 años, hasta puede llegar más de 10 años. Imagínense. Y se puede, hasta en las crisis, puede llegar hasta 5 grados centígrados por encima de los 37. Duración, ¿no? 30 segundos hasta 3 minutos. Aguanta por 3 minutos dando tu clase y se te viene justo en ese momento. Todos estos bochornos. Entonces, obviamente, pues está desesperada esta paciente, o estos sofocos. Más si es una persona, yo, empresaria, directora, ¿no? Con mandos superiores, no puede estar con esto. Solicita pues terapia de reemplazo hormonal. Escuchado, necesito que me ayuden, ¿no? Porque la mayoría también refieren, aparte de sofocos, dificultad de concentración, inestabilidad emocional, ya pues todo lo que hemos visto que se puede presentar en el síndrome climatérico, por lo que tanto afecta su trabajo, su actividad diaria. Obviamente, con tanto sofoco que se presenta fundamentalmente en las noches, tampoco va a dormir, pues afecta también su sueño. Pues que va a tener dificultad de concentración, es una consecuencia del otro, ¿no? Entonces, si vamos al tratamiento, esto sería para mejorar estos síntomas fundamentalmente con la terapia de reemplazo hormonal. Hay que hacer diagnóstico diferencial con hipertiroidismo. ¿Alguna pregunta? ¿Escucho alguna intervención de ustedes o es un micro abierto? Es un micro abierto, doctor, disculpe. Ah, perfecto. Entonces, tenemos que diferenciar con hipertiroidismo, va a dar casi los mismos síntomas, ¿no? En caso de que si tú das tratamiento
y siguen los síntomas, ¿no será que no es necesariamente los bochornos? De repente es otro problema. Lo primero que tenemos que pensar en el hipertiroidismo, ¿ya? Entonces, estos síntomas vasomotores no se conocen por completo, ¿eh? Es más, es tan indefinida su etiología, su causa, que bueno, sí se puede, es multifactorial, hay muchos factores, ¿no? No se puede decir, claro. Por lo tanto, el tratamiento también es bien un poco complicadito, ¿no? Lo que sí se puede definir es que hay algo, es un acontecimiento central, especialmente en el hipotálamo, en donde sabemos que ahí tiene que ver el comando, ¿no es cierto?, de la temperatura central, se ve en el hipotálamo, el índice metabólico y también el incremento de la temperatura de la piel. ¿Cómo se manifiesta? Con vasodilatación y sudoración. Estos son en general cuando hablamos de síntomas vasomotores. Y se ha determinado que está relacionado, también puede estar relacionado con la activación de los receptores de influencia noradrenérgica, de la serotonina o dopaminérgica. Por eso cuando hay medicamentos que son, ¿no?, bloqueadores de la recaptación de la serotonina, por ahí, van bastante bien, que son antidepresivos, ¿no?, mayores, van bastante bien. Se desconoce entonces cuál es la función exacta de los estrógenos que modulan estos acontecimientos, ¿no? Justo se disparó esto cuando bajan los estrógenos. Lo que se sabe, según los estudios, que los síntomas vasomotores son la consecuencia de privación, ¿no? O sea, tiene que haber ausencia de estrógenos para que se presenten estas manifestaciones. Y no solamente que haya deficiencia, que esté bajo nivel, no. Para que se presenten, se ha mostrado que en ese ciclo, en ese momento, es que los estrógenos se han ausentado y ya se manifiesta con todo lo que estamos viendo, o sea, con vasodilatación y sudoración. Ahora es importante los estilos de vida que pueden ayudar, como se quiera, a disminuir estos síntomas vasomotores, ¿no? El paciente tiene que estar en ambientes fríos, mantener temperatura baja desde sus habitaciones, usar ropa ligera. A nosotros que todavía nos encanta tomar nuestras sopitas, nuestros caldos calientes, imagínense que se tome una sopa caliente como parte de nuestra dieta normal, ¿no?, arequipeña, nuestros chupes, y imagínense ese rocoto, ¿no?, que tanto nos gusta. Entonces, tenemos que cambiar los estilos de vida y de alguna manera nos ayuda a disminuir. Aparte de lo que es el tratamiento, de repente, si está indicada la terapia de reemplazo hormonal. Mujeres con sobrepeso y fumadoras tienen síntomas vasomotores más graves, ¿no? Eso es lo que a veces no es contraproducente, por eso no se sabe la causa. Se entiende que un paciente con sobrepeso tiene más tejido graso, y por lo tanto hay más aromatización de la androstenediona que se convierte en estrona, y de alguna manera tiene estrógenos en niveles sí bajos, pero que le podría proteger, ¿no?, de estos trastornos. Sin embargo, ya ven, tiene síntomas vasomotores más graves. ¿Por qué? Porque, como te digo, hasta ahora no sabemos en sí cuál es la fisiopatología exacta de los bochornos, o en general de los síntomas vasomotores. El tratamiento con estrógeno es el más efectivo, es el único aprobado por la FDA, o sea, estamos hablando ya de cosas ya, ¿no?, mayores, cosas serias. Es más, si en mujeres jóvenes por algún motivo presentan una menopausia prematura, ya sea natural o artificial, ya sea que hayan sacado los ovarios por algún motivo, quimioterapia, radioterapia, hay que darle dosis mayores de este tratamiento con estrógenos. Mujeres sanas, perimenopáusicas, no tienen ningún problema, que menstruan, ¿no?, todavía están menstruando, pero que están con sofocos molestos, se le puede dar la píldora, ¿no?, o también por la vía transdérmica, ¿no? La píldora porque estrógeno, progesterona, porque va a seguir menstruando, ¿no? Porque si le damos solamente medicamentos estrógeno o de progesterona, vamos a ausentar de la regla. En este caso va a seguir menstruando porque va a tomar su píldora y de alguna manera se le va a aliviar sus síntomas. Estamos hablando de perimenopáusicas, sanas y que todavía están menstruando. En estos casos, de todas maneras, hay que usar dosis baja de estrógenos, altas como mucho para mujeres jóvenes, más que todo por un efecto de protección a futuro, ¿no?, de repente, de huesos, problemas cardiovasculares. Conjugados puede ser de 0,3 miligramos al día, hay presentación de estradiol oral, 0,5 miligramos por día, como también estradiol transdérmico, ¿no? Transdérmico puede ser inyectables, que puede ser en implantes,
como puede ser lo que conocemos aquí, vía transdérmica, ¿no? De 0.025 miligramos, 0.014 miligramos por semana, ¿no? Con parchecitos que se van renovando cada semana. Obviamente, si esta paciente, las pacientes que tienen tanta molestia, pero además, si tiene útero, no siempre vamos a usar estrógeno, tenemos que combinar, ¿no? Con el estrógeno y el progestágeno para evitar la hiperplasia endometrial y riesgos de cáncer endometrial. Tenga tratamientos alternativos, ¿no? Realmente, aquí, por lo menos en el somero, tenemos tendencia a usar hierbas, medicamentos, somos así muy proclives. Y es más, son partidas sensibles los que tienen estos síntomas, porque están tan desesperadas que cualquier cosa que le digas y lo toma, puede ser un vaso con agua y se siente este hecho que es muy bueno, sin saber de qué se trata, se va a sentir muy bien, de repente es un vaso con agua. Como también mucho creen en los complementos nutricionales, hay por ahí un producto, ¿no? Muchos lo comentan en diferentes, en bebidas, no sé cómo es. Otros que pretenden aliviar los sofocos. Pero lamentablemente, para demostrar si son efectivos o no, los estudios que se han hecho son muy pocos controlados, ¿no? Ni siquiera cumplen con ser estudios o ensayos controlados, ¿no? Entonces, entre ellos también se habla de los fitoestrógenos, la simicifuga racemosa, incluso la acupuntura. Supuestamente había estudios que hablaban que reducía los síntomas vasomotores en varios estudios, aunque no parece ser más eficaz que las técnicas con agujas simuladas. O sea, esto le haces creer a la paciente que se les ha puesto acupuntura y después se sienten bien. O sea, también un efecto también de sugestión, ¿no? De repente lo que más puede ayudar, ¿no? Como tratamiento alternativo, reducción del estrés, ¿no? En sesiones, qué sé yo, yoga, tantas otras alternativas que hay de la medicina oriental, en ejercicio también, y respiración, por lo menos pausada, por lo menos en los momentos de la crisis, ¿no? Entonces aquí, como conclusión en este aspecto, las mujeres pueden elegir usar tratamientos alternativos o complementarios para aliviar los síntomas, pero hay que informarles, hay que saber que la seguridad y eficacia de estos a menudo no se ha comprobado. Puede hacerlo, pero libera tu responsabilidad y en todo caso aconsejando lo que es y lo que no es. ¿Y qué recomienda la FDA en este aspecto? La Federación de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, discutir los riesgos y beneficios con sus médicos. O sea, la paciente discutir qué beneficio, si lo tomo, si no tomo de otro que me puede producir, lo que hemos visto. Todo eso les podemos mencionar en el aspecto de, por lo menos, de los sofocos. Que es, como digo, la indicación principal, ¿no? De la terapia de reemplazo hormonal. Controlar los bochornos, los sofocos. Usar, en todo caso, estrógeno y progesterona para mejorar los bochornos moderados a intensos, ¿no? Se puede usar estrógeno puro o estrógeno progesterona. Y también te va a mejorar los síntomas de atrofia vulvar y vaginal. Esto le avala de alguna manera la FDA. Obviamente que si los usas, se recomienda usar las dosis más bajas y por el menos tiempo posible. Vamos a ver por qué, que no pase de 5 años, por decirlo. Vamos a ver por qué. Obviamente, el mayor beneficio es en mujeres menores de 60 años. Más allá, ya no tiene efecto. Al contrario, puede ser contraproducente y generar otro tipo de patologías. Ya vamos a ver el estudio Guay. No para prevención primaria, o sea, nunca se debe dar de tómate nomás el estrógeno y la progesterona para prevenir la osteoporosis, tómate para prevenir la enfermedad cardiovascular, porque detrás de eso puede haber otros efectos. ¿Está claro entonces? Contraindicación, ¿no? Si está contraindicado los estrógenos, ¿qué hacemos con la paciente? Aparte de muchos de su ejercicio, su meditación, ¿no? Aparte de todo ello, el mismo tipo de alimentación, ambientes ventilados. Se puede indicar progestágenos solos. Algunas mujeres les va bien, para de alguna manera contrarrestar esas manifestaciones. La clonidina es antihipertensivo, pero no se ha demostrado que es poco eficiente y al contrario tiene más efectos adversos. Como les mencionaba, inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y de norepinefrina, ¿no? Tanto la paroxetina como la flaxacina van muy bien, ¿eh? A pesar de que la cefalea náuseas
¿no? Como ese efectos secundarios, un poco de insomnio, pero a las finales prefieren esto a estar con los bochornos, ¿no? Igual la faxina te queda de boca, náuseas. También análogos del ácido gamma-aminobutírico, como la gabapentina, como es anticonvulsivo, pero también, por lo menos hay estudios que hablan que es mejor, alguna mejor que el placebo. Metildopa, belladona, igual también al nivel de la clonidina, muchos efectos adversos, poca eficacia, y el hidroxicloruro de difenhidramina, un antihistamínico, que al provocar somnolencia, pues bueno, puede mejorar de alguna manera, aparte que es barato y de venta libre, tiene mayor riesgo para conseguirlo, puede aliviarse. Ahora cambiamos de tema, vamos a ver la atrofia urogenital, que también tiene que ver la influencia de esta deprivación estrogénica, ¿no? Que produce sequedad, prurito vaginal, dispareunia, disuria, urgencia urinaria. O sea, aquí se empatan tanto los órganos genitales como los urinarios, que en este caso la uretra y la vejiga, ¿no? El tratamiento, entonces, se puede dar con tratamientos estrógenos sistémicos, ¿no? Pero si no tiene, solamente tiene estas molestias, pero si no tiene bochornos, entonces le puedes dar nada más por vía vaginal, estriol o estrógeno conjugado. Que también puede venir en cremas, óvulos, en anillos vaginales. Porque queremos que la acción sea netamente local. Aumenta la humedad, elasticidad y el pH de la vagina. El estrógeno, ¿no? Local. Y si le asociamos un humectante bioadhesivo, no hormonal, ¿no? Mientras va haciendo efecto el estrógeno, esto facilita una relación, una penetración sin mucha molestia, ¿no? Para con la pareja. Y se puede conseguir este bioadhesivo, estos lubricantes, ¿no? Sin receta, y aumentan pues la comodidad durante el coito, hasta que se vaya mejorando la humedad, la elasticidad y el pH de la vagina, incluso el aislamiento subdérmico, ¿no? De la vagina. Entonces los estrógenos son absorbidos en la vagina, se absorben, ¿no? Entonces se puede absorber tranquilamente. Ingresan con facilidad a la circulación sanguínea. Hay que tener cuidado cuando sí hay factores de riesgo para probablemente cáncer de mama, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, por eso hay que saber indicar. La indicación con estrógenos tiene que ser muy cuidadosa y muy personalizada. Entonces aquí, miren, los estrógenos, además de reducir la probabilidad de recurrencia de ITU, recidivantes, ¿no? En mujeres por menopausia, además de que te mejora el problema de la vagina, también de ITU recidivantes en mujeres postmenopáusicas, porque te mejora, te fortalece el epitelio, tanto urinario como el sexual vaginal. Entramos a la osteoporosis. Afecta al 55% de mujeres mayores de 50 años. Miren, ¿eh? Ya pasando ya unos... Si el promedio de la situación de la menopausia en Lima podemos es 48. En la mediana, eso es a nivel del mar prácticamente. A los 3.500 metros, o sea, a los 45, y en la Oroya, sobre los 40.000, 4.500 metros, ya sobre los 43, 44 años, la presentación de la menopausia, por si acaso. Aquí hablamos mayores de 50, es un promedio, ¿no? En mujeres de alto riesgo de fibrosis, ¿no? Si hemos visto su riesgo, hay que hacer una densitometría ósea, porque haciendo este diagnóstico ya le podemos dar tratamiento y no esperar que nos llegue la fractura. ¿Cuáles son otros factores de riesgo? Miren, los no modificables, no podemos cambiar la edad, mayor de 50, raza caucásica o asiática, que tenga antecedentes familiares de problemas de osteoporosis, papá, mamá, tías, ¿no? Que sea pequeñita, de piel, antecedente que esa paciente haya tenido ya una fractura anterior, ya no puedes modificar que tuvo su fractura, que haya tenido menopausia precoz o que le hayan hecho una ovariectomía bilateral, pues no previa por algún motivo de... Sí puedo modificar el caso de la dieta, ¿no? Por ejemplo, si come carne roja, sal, café, pobre en calcio y vitamina D, obviamente pues hay que limitarle o cortar con esto, ¿no? El tabaquismo, ni qué decir, si tiene bajo peso tendrá que subir su pesito y hacer ejercicios, ¿no? También tiene que ver, esto puedes modificar, ¿de acuerdo? ¿Cómo evaluamos? Otra vez, pues la densitometría ósea, ¿no? Útil cuando la aplicamos
en pacientes con factores de riesgo, ¿no? Vamos a diagnosticar osteoporosis, si hay riesgo de fractura, identificar a las mujeres que se beneficiarán con este tratamiento. Con el tratamiento, una vez hecho el diagnóstico. Entonces, la densitometría se puede hacer de la cadera y la columna. ¿Y cómo se mide la densitometría? Sus resultados midiendo el grado T. ¿Qué es el grado T? Es el número de desviaciones estándar de la media de una densitometría de una mujer que vemos es una joven sana, ¿no? Sin problemas, obviamente, de calcio ni nada de eso. Entonces, este es un parámetro de comparación y le hacemos una densitometría. Si esta desviación estándar es menos de 1, mayor de -1, presentan las pacientes normales que no tienen problemas de osteoporosis ni osteopenia. Pero si este valor de T va entre -1 a -5, ya está entrando en osteopenia. Y finalmente, cuando es menor de menos 2.5 a -3, a -4, a -5, olvídense, ya estamos frente a una osteoporosis. Se recomienda en todo caso a todas las pacientes, si no tienen factores de riesgo, a partir de los 65 años. En las posmenopáusicas más jóvenes, con uno o más factores de riesgo no caucásicas, con todo lo que hemos mencionado como factores de riesgo. Entonces, dentro de los riesgos modificables, ¿no?, de los cambios de esos factores de riesgo modificables, tanto le puede ayudar en la prevención como cuando está con tratamiento esta paciente. La mayoría tienen dietas con déficit de calcio y de vitamina D. Entonces se recomienda tomar 1000 a 1500 miligramos de calcio por día, más 400 a 800 unidades de vitamina D por día. Pueden dejar de fumar, hacer ejercicio regular. Por lo menos exposición solar 10 minutos al día. Ayuda. El Prax. Es importante, esto es una herramienta disponible. Lo encontramos en internet. Pueden entrar y evalúan. Prácticamente es un test con ciertas ponderaciones y se hace el cálculo para ver cuánto riesgo de fractura tiene esta paciente. Este test les da una probabilidad a 10 años. Si sale normal, quiere decir que la probabilidad de que 10 años tiene una fractura es alejada. Pero si es que tiene si tiene factor de riesgo, pues en menos de 10 años se puede dar, pues tener un problema de fractura o de esta paciente, ¿no? El tratamiento, ¿no? Fármacos antiresorptivos, ¿no? Se debe usar, que reducen la pérdida de hueso y estimulan la formación de un hueso nuevo. La terapia de reemplazo hormonal es eficaz en prevención y tratamiento de la osteoporosis. Estrógenos, reducen 50% la incidencia de fracturas. En el estudio White redujo un 34% de las fracturas de cadera con tratamiento hormonal. Estrógenos conjugados, estradiol transdérmico, más calcio, más vitamina D, hay un incremento significativo de la densidad. O sea, no solamente va a ser la maravilla el estrógeno, para que tenga efecto tiene que asociarse también con calcio y vitamina D. Miren lo que pongo aquí, es beneficio sobre los huesos, pero recién a los 6-7 años de terapia de reemplazo hormonal. Imagínense recibir más de 6-7 años estrógeno. Vamos a ver, tomen en cuenta este dato con lo que viene. Enfermedad cardiovascular, ¿no? Es una enfermedad que puede darse a largo plazo, ¿no? De ausencia de la privación de estrógenos. Primer causa de muerte en la mujer, 45%. Miren, las mujeres puede ser por enfermedad cardiovascular en las mujeres. No, ya dejaron de tomar estrógeno. Va a ser a los 45 años, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo no modificables? La edad no podemos modificar y antecedentes familiares, ya tenemos los genes, enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son los modificables? Si fumamos, obesidad, ves que la paciente y vida sedentaria, imagínense, se nos viene la enfermedad cardiovascular. Y condiciones médicas asociadas que podríamos modificar, ¿no? La diabetes, controlar la diabetes, pacientes con hipertensión y pacientes con hiperlipidemia, podríamos de alguna manera ayudarles, ¿no?, a que no caiga en un problema de este tipo, de enfermedad cardiovascular. En estudios epidemiológicos que se han realizado, hay una disminución del 50% de enfermedad coronaria con terapia de reemplazo hormonal. ¿Por qué? ¿Dónde actúan los estrógenos? Sobre los lípidos y sobre la pared, ¿no?, vascular. Óxido nítrico, ¿no?, aumenta el HDL, disminuye el LDL, ¿no? Entonces, ayudan por lo menos por acción sobre los lípidos. Este estudio White, estúdiatelo
aleatorizado y controlado, ¿no? Con terapia de reemplazo hormonal combinado versus placebo. O sea, hablaron estrógeno más progesterona y versus placebo. Supuestamente las conclusiones prevenía la enfermedad cardíaca en la mujer sana y aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular. Otro estudio dentro de Y, en mujeres aquí más bien histerestomizadas, o sea, no tenían útero, solamente se usó estrógeno, ya no con progesterona, sino estrógeno versus placebo. A 7 años no hubo incremento en el riesgo de enfermedad coronaria. ¿Ah? Con estrógeno solo, ¿eh? Quiere decir que algo estaba interrumpiéndole la progesterona, quién sabe, ¿no? Un estudio en Estados Unidos se hizo en 16,000 mujeres de 50 a 79 años, de edad promedio 63. Querían ver si la terapia de reemplazo hormonal combinada prevenía la enfermedad cardíaca, ¿no? Y las fracturas, y si había riesgos asociados. Entonces comenzaron a estudiar a estas pacientes, ¿no? Con terapia combinada, ¿no? Una serie también, solamente con estrógeno y progesterona. Y a los 5 años, ya está haciendo ese seguimiento, encuentran, mira, pues se llama WHY, ¿no? Women's Health Initiative, Iniciativa para la Salud de la... ¿Qué hallazgos? Miren, en estos 5 años que encontraron, miren el beneficio, ¿quién pesó más? El riesgo. Se vio un 26% incremento de cáncer de mama, 41% incremento de incidencia de accidentes cerebrovascular y 29% de incremento de la enfermedad coronaria. Además, también se encontró, también había la enfermedad tromboembólica. Por lo tanto, se decidió terminar. Se dijeron, este es un daño evidente, no podemos seguir con esto. Lo que sí se reconocía también es que redujo, ¿no? La terapia del reemplazo hormonal redujo la incidencia de fracturas y también de colon. Y ahora, pero se hizo un estudio, porque todo fue un boom, les comento, todo se fue abajo, ¿no? Del uso de la terapia del reemplazo hormonal. Pero se evaluó el riesgo absoluto por 10,000 mujeres al año, ¿no? Este riesgo atribuible a la terapia de reemplazo hormonal. Y fue pequeño, se encontró mira, ¿cuántos casos? Por 10,000 mujeres por año. Se encontró 7 episodios cardiovasculares más, 8 para cáncer de mama, 8 con ictus, accidente cerebrovascular, 8 con embolías pulmonares. Y sin embargo, 6 casos menos de cáncer de colorectal y 5 casos menos de fractura de cadera. Entonces, pero como aquí riesgo absoluto, pero con lo relativo han salido el porcentaje, ¿no? Están viendo el 26% por lo menos en cáncer de mama, que es lo que más afectó. Lo veamos, mira, 29%, cifras pues, ¿no? Relativas, incremento. Enfermedad coronaria, incremento de accidente vascular 41, 26 el cáncer de mama. Y como también se confirma los de la fractura, el cáncer de colon. Entonces, aquí se hizo un estudio aleatorizado y controlado en estudio Y distinto, en 11,000 mujeres sin útero, con estrógenos solos y otros con placebo, a 7 años. Como no tenía útero, ya dieron esto. No hubo incremento del riesgo de enfermedad cardíaca en las que tomaron estrógeno puro. Y sí hubo un tromboembolismo venoso, riesgo para ictus y fracturas toporóticas, igual a estrógenos más progestágenos. Pero para estrógeno solo, no hubo mayor riesgo de aumentar la enfermedad cardíaca. Estudio Y combinado. Este sería aquí un análisis secundario. Comenzaron a revisar todos los estudios estadísticos, ¿eh? No querían quedarse con el porcentaje nada más relativo. Dice, no se encontró incremento de riesgo en este estudio Y. ¿Bien? Dijimos que se estudió desde cuándo, hasta los 70 años, ¿no? Mira, no se encontró incremento de riesgo de enfermedad cardiovascular en mujeres entre los 50 y los 59 años. Es decir, que a partir de los 60 para adelante, recuerden que tenía una media de 63 años, pues más que todo el efecto del envejecimiento, más que del tratamiento hormonal, ¿no? La edad no se encontró incremento, entonces
entre 50 años y con una historia de menopausia en menos de 10 años. Si empezó la menopausia a los 50, esté con 51, 52, 55, 59, no se encontró este riesgo. Más sí, en todo caso, en relación con pacientes mayores de 60 años y con más de 10 años de posmenopausia. Entonces, estos datos no apoyan que la terapia proteja de la enfermedad cardiovascular, ¿no? Pero tranquiliza, según la conclusión final, en cuanto a seguridad de la terapia para los sofocos y sudores nocturnos en mujeres sanas en el momento de la transición a la menopausia. Ahí es lo que acabamos de mencionar, también lo que apoya también la FDA. Ahora vamos a ver qué es el cáncer de mama, ¿no? ¿Qué pasa? Es más frecuente, sabemos, en la mujer, la segunda causa de muerte por cáncer, es la principal preocupación, ¿no? A nivel de salud de la mujer postmenopáusica. El riesgo de cáncer de vida, el cáncer de mama a lo largo de la vida de una mujer es del 12%, por lo menos en un estudio realizado en USA. Los factores de riesgo ya no sabemos, ¿no? Edad, menarquia precoz, menopausia tardía, antecedentes familiares, afecciones mamarias previas, atipias epiteliales o el cáncer, en relación casi con un mayor tiempo de exposición a los estrógenos, ¿no? En general. Por lo tanto, se habla aquí, ¿no? Hipótesis, la exposición prolongada a los estrógenos incrementa el riesgo de cáncer de mama, ¿sí? Esa es la hipótesis. Una terapia hormonal, estrógeno-progesterona, en más de 5 años, se vio que aumenta el riesgo con un riesgo relativo de 1.3. Recuerden, estudios observacionales, ¿eh? Tampoco no crean que son estudios aleatorizados, ensayos controlados aleatorizados. Bueno, estudios, o sea, igual, con más de 5 años, aumenta el riesgo en 1.3. Varios de estos estudios sugieren que el riesgo de cáncer de mama asociado a estrógeno solo puede ser menos este riesgo. Son estudios con más, diríamos, criterio científico. El riesgo del cáncer de mama es mayor con el tratamiento con estrógenos más progestágenos. Miren, puro, de alguna manera, por lo menos, puede decir que es menor que si asocias con estrógeno progestágeno, que sí produce, pero es un riesgo menor. Y aquí pues hacen como corolario en este aspecto, no toda mujer que haya tomado terapia de reemplazo hormonal va a presentar cáncer de mama. Como no toda mujer con cáncer de mama ha tomado terapia de reemplazo hormonal, significa que no siempre está dependiendo de que si tomó o no tomó. Y aquí hay algo que es interesante, ¿no? ¿Por qué es que cuando toma progestágeno el riesgo es mayor que sin progestágeno? Ya los receptores de estradiol, el estradiol tiene su receptor de estrógenos. La testosterona es su receptor de andrógenos. La progesterona, su receptor de progesterona. Y el cortisol, su receptor de glucocorticoides. Pero bien, el estrógeno, si tú das estrógeno, ¿a dónde va a actuar? Solamente al estrógeno. Pero si das testosterona, la testosterona actúa sobre el estrógeno, también sobre, ¿no? Que se va a convertir, ¿no? Al final de la testosterona, sus derivados pueden convertirse en estrógeno. También receptores androgénicos y también actúa sobre los receptores de progesterona. La progesterona, cuando asociamos estrógeno y progesterona en los tratamientos, mira, va a estimular también a los receptores estrogénicos. O sea, como que va a potencializar. Además de actuar también sobre los demás receptores, ¿no? Androgénicos, receptores de progesterona, como los glucocorticoides mejor. Entonces, al quitar la progesterona en estos tratamientos, solamente queda el estrógeno. Por eso es que el riesgo es menor de cáncer de mama que si lo asociamos con progesterona. Estos son receptores a nivel nuclear. Y para terminar, miren, un estudio, ¿por qué determinaron que aumentó el 26%? Claro, estrógenos conjugados equinos, vía oral, con acetato de y progesterona, miren, el riesgo, pues, riesgo acumulado, era pues mayor que si dabas el placebo, ¿no es cierto? Mira, seguimiento hasta el 4, 5 años, 6 años. Fue una diferencia que se determinó que era estadísticamente significativa. Sin embargo, cuando tú usas el efecto del estrógeno en
cáncer de mama invasivo, hay pacientes que han recibido cáncer, que han tenido cáncer de mama invasivo, que han tomado estrógenos, solamente estrógenos sin progesterona, miren, el riesgo es menor que con el placebo, ¿no? Estrógenos conjugados, equinos conjugados, ¿cierto? Solamente cuando es un estudio que de alguna manera avala, de alguna manera por lo menos es tanto el riesgo, como se había mencionado, con 26%, ¿no? Y aquí, algo para terminar, para que vean un reanálisis, 51 estudios epidemiológicos, 52.705 mujeres con cáncer de mama. ¿Qué se estudió? ¿Miren? Aquellas que habían recibido terapia de reemplazo hormonal, aquí está la que está en blanquito, entrecortado, que te había tomado 5 años. Aquí la que tomó 10 años. Y esta es la que está en línea blanca, es la que no usó terapia de reemplazo hormonal. Prácticamente la de control, ¿no? Sí, había un poco de incremento, ¿no? De cáncer de mama a los 5 como a los 10 años. Pero también evaluaron otros aspectos. Las pacientes, miren, esta línea sobrepeso, miren cuánto es mayor el riesgo, simplemente por el sobrepeso. ¿Cuánto es el riesgo para hacer cáncer de mama? Y peor todavía es mayor si con uso de alcohol. Es mucho mayor el riesgo que por tomar terapia de reemplazo hormonal. Miren en cuántas mujeres con cáncer de mama. Y esta línea que venía aquí es el deporte. O sea, digamos que es un factor protector el hacer deporte, puede prevenir el cáncer de mama. Es interesantísimo este estudio, para que tengamos un poco de confianza si recetamos o no la terapia de reemplazo hormonal. Entonces, el estudio White demostró entonces incremento significativo, 26% tras el tratamiento de terapia durante 5 años. Mujeres histerectomizadas, no hubo incremento de riesgo tras una media de 17 años de tratamiento con estrógenos. Mira que tuvo más tiempo, ¿eh? Y como histerectomizadas, pero no pasó con mama nada. Por lo menos no hubo en la cantidad que se suponía. Obviamente que sea antecedente de cáncer no se debe prescribir, pues no la terapia de reemplazo hormonal. El tratamiento se puede hacer con tamoxifeno, bueno, en CA con receptores estrógenos positivos, va muy bien. Pero el tratamiento con tamoxifeno también tiene riesgo de tromboembolismo, se incrementa 3 veces. En endometrio también hay tamoxifeno, si tú haces tratamiento, riesgo de pólipos, hiperplasia y cáncer también. Finalmente, mamografía anual en mujeres mayores de 50 años va a reducir la mortalidad de cáncer de mama. Toda mujer a más de 50 años debe hacerse su mamografía. Conclusiones. Terapia de reemplazo hormonal, en donde estrógeno más progesterona aumenta en forma leve el riesgo de cáncer de mama. Si usamos más de 5 años, prácticamente 0.7 por 1.000 mujeres que reciben tratamiento, ¿no? Más de 5 años. Por lo tanto, todo tratamiento con hormonas hay que darlo menos de 5 años. ¿Recuerdan que les dije que es un concepto anterior? Que vamos a dar tratamiento para hueso, y en hueso recién se ven resultados a los 6, 7, 8 años. ¿Con terapia de reemplazo hormonal? No, pues también tenemos que ver la mama. Aparentemente no existe diferencia si le das el estrógeno secuencial o continuo. Como vemos, el estrógeno solo no incrementa el riesgo de mama y no se conocen diferencias entre dosis, tipos, de administración de progestágenos, nada. Y la enfermedad de Alzheimer, que también es un tipo de demencia, que también tiene que ver, se lo asoció con la baja de estrógenos, ¿no? Las mujeres tienen mayor riesgo de tener Alzheimer, ¿no? El doble que en relación al varón. El hipoestrogenismo no es factor de riesgo. O sea, con o sin estrógenos igual van a hacer este problema de demencia, especialmente que es un tipo de demencia del Alzheimer, ¿no? Algunos estudios pequeños, no experimentales, hablaron de que podría reducir el riesgo, pero estudios ya de otro tipo, aleatorizado, controlado, con estrógenos durante 1 año, no disminuyó la velocidad de progresión en el aspecto del Alzheimer. Entonces, según el estudio de White también, doble ciego, aleatorizado, control con placebo, son estudios que siguen la medicina basada en evidencias, en mayores de 65 años con demencia a quien se le dio terapia de reemplazo hormonal, se incrementó más bien significativamente en 2 veces el riesgo de demencia y con más frecuencia en casos de Alzheimer. O sea que
Hasta ahora no hay nada contra el Alzheimer desde el punto de vista de privación de estrógenos. La fertilidad va disminuyendo también en relación con los estrógenos, la tasa de embarazo va bajando, ¿no es cierto? Hasta a 50 años se embarazará una mujer de cada 25.000 mujeres de 50 años. Se puede embarazar, pero no sabemos si continuará el embarazo, ¿no? Porque generalmente va a estar asociado con MFs desde el punto de vista del producto de la gestación. ¿Por qué baja también? Porque las prostaglandinas tubáricas disminuyen, pues el tránsito ya por la trompa está paralizado prácticamente. La ovulación también ausente, con mayores de 52 años. El uso de métodos anticonceptivos durante en esta etapa, hay temor de usar anticonceptivos, ¿no? Por trombosis venosa, recuerden los años, embolia pulmonar, enfermedad coronaria, hipertensión, todo lo que hemos revisado anteriormente. Pero dosis mínimas, se puede dar dosis mínimas hasta la menopausia. Esa es la idea, manejar con dosis mínimas y por poco tiempo también, ¿no? Alternativa, pues el DIU, Norplan, barreras. Muy bien. ¿Qué ven aquí, muchachos? Yo veo aquí una viejita, ¿no es cierto? ¿No? Su pelito aquí, su naricita toda aguileña, aquí su boquita casi sin dientecito, no sé quijada bien pronunciada, su gorrito, será porque yo estoy ya viejito, ¿no? Pero también podemos ver, ustedes estarán viendo una niña simpática, ¿no? Su pelito, su perfil, aquí está su ojito, su pómulo, ¿no? Aquí su quijadita, su cuello, aquí tiene todavía aquí tiene su collarcito, ¿no? Todo bien linda. Y es que esa es la vida, chicos. Cuando menos pensamos, estamos de 20, 25 años, ya vamos a entrar en la menopausia ahorita de repente. Preparémonos. ¿Desean un descanso de 5 minutos, chicos? Sí, doctor, por favor. Sí, 5 minutitos, ¿sí? Empezamos aquí entonces, vamos a ver aquí, ¿verdad? Son las 7, a las 5:50. ¿Es de 50, perdón? 3:50, doctor. Sí, Sí, ¿ya? ya, doctor. Perfecto. 3:50, ya chicos.